Hola, ¿cómo están todos? En esta ocasión les quiero mostrar este software. Es un software que nos simula las partes para armar una computadora. En este caso, al no tener la posibilidad de mostrarles físicamente los componentes y cómo se colocan para armar una computadora, bueno, les traje este software que les voy a dejar ahí en la descripción del video la dirección donde pueden descargarlo. Este software es de Cisco y nos permite simular el armado de una computadora paso por paso para que vayamos por lo menos en la parte teórica conociendo el procedimiento correcto. Recuerden que antes de empezar a hacer todo esto debemos tener limpia nuestra área de trabajo, tener ordenada nuestra herramienta, así como los componentes que vamos a utilizar, tenerlos en un lugar ordenado y limpio, colocarnos nuestra pulsera para poder eliminar la energía estática, o en caso de no tener una pulsera como esa, ya sea que toquemos alguna parte metálica donde podamos descargar toda la energía estática que tenemos en el cuerpo, o en un caso pues ya muy extremo, pues lavarnos las manos sin secárnoslas frotándolas, sino simplemente dejarlas que se sequen y poder hacer el ensamblado de este equipo. Lo anterior es para proteger los componentes más delicados de alguna pequeña descarga que pudieran sufrir porque nosotros tuviéramos energía eléctrica estática en el cuerpo. Bueno, una vez que ya hicimos eso, que ya preparamos nuestra área de trabajo, que ya ordenamos en nuestra mesa nuestros componentes y nuestras herramientas, vamos a comenzar el ensamblado. En realidad, para este ensamblado no se requiere mucha herramienta, quizás un desarmador plano y un desarmador de cruz. La primera parte nos dice este software, si lo vemos en esta pantalla, del lado izquierdo nos aparece una por una las diferentes categorías o las diferentes áreas del equipo de cómputo que vamos a armar, y nos va guiando paso por paso, nos va diciendo qué componentes debemos instalar. No es necesario que siempre se hagan en este orden, sin embargo vamos a ver que sí es una muy buena práctica seguir este orden porque hace que todo sea mucho más fluido, y así, si recordamos siempre estos pasos, no vamos a cometer ningún error a la hora de estar armando nuestro equipo de cómputo. Esto que vemos aquí es el gabinete, o en algunos casos llaman también chasis. Tenemos este gabinete y vemos que está totalmente vacío. Dentro de él vamos a colocar todos nuestros componentes y nos sugiere aquí el software que comencemos con la fuente de poder. Esta es nuestra fuente de poder, vamos a colocarla donde se pone de color amarillo. Vemos aquí que los bordes se ponen de color amarillo, soltamos ahí y nos da estos pequeños controles porque la fuente de poder tiene aquí una forma y aquí donde debe entrar tiene otra. Si ustedes observan esta parte, esta forma de lo que es el ventilador de la fuente de poder, cuadra perfectamente con este espacio que vemos aquí. Entonces tenemos que girarla con este control. Podemos usar también el otro para girarla en sentido contrario. En este caso utilizamos este de aquí arriba, doy clic. Ahora que ya está en la posición correcta, doy clic en esta flecha y coloca la fuente de poder. Una vez que ya ha quedado, nos da la instrucción de lo que debemos hacer. En este caso nos pide que aseguremos la fuente de poder con los tornillos. Aquí tenemos los tornillos de la fuente. Con que lo elevemos y lo coloquemos a la altura del círculo amarillo que ahí aparece, la animación nos muestra cómo se colocarían. Una vez terminado este paso, aquí nos aparece el botón de OK, indicando que se llevaron a cabo los pasos correctos. Damos clic en OK y ahora el siguiente paso es hablar de la placa base. La placa base, recuerden que es lo mismo que la motherboard o la tarjeta madre, la pueden llamar de diferentes formas. En este caso aquí aparece como placa base. Vamos a dar un clic y nos lleva hacia la motherboard, que en este caso está sobre la mesa, seguramente en un área aislada donde ninguna de las partes de abajo sean de metal, probablemente sea de madera esta mesa, y nos muestra los componentes que van a ser colocados dentro de esa placa base. Si ustedes dan clic donde dice aprender más, les muestra el componente girándolo para que ustedes puedan verlo. Esta es una memoria RAM. Vemos que tiene una muesca aquí en medio, pero no está exactamente en el centro, está un poco más cerca del lado izquierdo que el lado derecho. A la hora de colocar nuestra memoria tenemos que ver que esta muesca coincida exactamente con la forma del puerto de memoria RAM donde vamos a colocarlo, que en este caso es un slot de memoria. Voy a cerrar esto, tomo la memoria RAM y automáticamente se ilumina de color amarillo el lugar donde debo colocarla. Suelto aquí y me muestra la animación. Observen que aquí, si yo giro esta
esta memoria, si yo la trato de bajar directamente, la muesca que tiene aquí no coincide con esta parte que tiene una especie como de una guía, digamos, que nos muestra que aquí debe encajar perfectamente esta muesca. Como no coincide, debo girarla hasta que coincida. Aquí ya se ve que queda encima exactamente, y entonces coloco mi memoria RAM. Una vez que ya lo hice, me dice el software que debo cerrar este y este otro seguro, que se cierran y quedan sosteniendo la memoria RAM. Hacemos lo mismo con la otra. Si colocamos la memoria RAM en esta ranura azul, hay que colocar la otra en la ranura que le corresponde de este lado. Aquí está, el procedimiento es el mismo, giramos hasta que coincidan las muescas y un poco más, perdón, aquí está, y lo colocamos. Movemos los seguros para que se cierren y ya quedó la memoria RAM colocada. Ahora hay que colocar la CPU. La CPU, recuerden que es el microprocesador. En este caso tenemos este microprocesador aquí dibujado. Vamos a dar clic en él, lo arrastramos y aquí se pone de color amarillo. Y observen que en esta parte tiene un triángulo, un triangulito dibujado, que si ustedes observan el socket donde va a ser colocado, vemos que ese triangulito está también dibujado aquí. La manera correcta de colocar un procesador es que ambos triángulos, ambas esquinas que tienen el triángulo coincidan. Observen cómo inclusive el dibujo o el patrón de contactos que tiene el socket es diferente en esta esquina. Por lo tanto debemos girar el procesador, vamos a hacerlo, hasta que esa esquina con triángulo coincide con esta otra esquina y entonces lo colocamos. Posteriormente cerramos esta especie de tapa para fijarlo y con este gancho lo cerramos para que quede fijo, y ya quedó fijo nuestro procesador. En cualquier momento de la animación yo puedo dar clic nuevamente sobre el componente y sería como desinstalarlo. Lo voy a volver a colocar. Esto solamente fue para que vean que si doy clic sobre el componente me permite desinstalarlo. Lo voy a volver a girar como estaba, lo coloco en su lugar. No quedó exacto. Ahora sí, vamos a ver, creo que ahí está, ya no había quedado muy exacto. Doy clic en esto para cerrarlo y ya quedó fijo nuevamente. Ahora, para que pueda disiparse el calor, pueda eliminarse el calor digamos de este procesador, porque se calientan demasiado, siempre es importante colocar pasta térmica. Esta pasta térmica aquí la representan con una pequeña jeringa, así es como la venden, aunque en muchos casos ya el fabricante incluye la pasta térmica pegada aquí al procesador, o pegada a veces de la parte baja del disipador. Pero de no ser así, tenemos que colocarla manualmente. Entonces tomo mi jeringa de la pasta térmica, suelto aquí, y aquí la simulación me muestra que debe quedar así, una pequeña bolita que al colocar encima el disipador se va a aplastar y va a quedar completamente distribuida en esta parte. Esto es así para que toda la parte superior del procesador tenga esta pasta térmica, que lo que hace es conducir el calor, sacarlo del procesador y enviarlo al disipador de calor. Tomo el disipador, lo coloco encima, suelto, y aquí me indica que debo asegurar con estos broches. Voy a dar clic en ellos, se giran y quedan ya fijos. A veces son a presión, a veces hay que girarlos dependiendo la marca del disipador. Ya los colocamos fijos, y ahora para que esto gire, para que el ventilador gire, debemos colocar la alimentación de poder. Damos un clic, aquí está, lo giramos hasta que quede en posición correcta. Siempre tienen una especie de topes aquí en la parte de abajo que en este momento no se ven, que indican dónde se va a colocar el conector. Voy a dar clic aquí con esto para que baje y ahí queda ya colocado. Muy bien, una vez que ya quedó colocado, ahora hay que instalar la motherboard. Está sobre la mesa, vamos a colocarla dentro del gabinete. Con esta flecha vamos a dar clic para que nos haga la simulación o la animación de cómo se coloca la motherboard. Damos un clic y aquí está el gabinete. Observen cómo aquí, esta es la parte posterior, la parte de atrás del gabinete, y aquí la motherboard tiene varios puertos, los puertos USB, el puerto de red, puerto de sonido y demás. Entonces lo que tenemos que hacer es girarla para que esos puertos queden viendo hacia estas ventanas. Observen que esta de aquí, esta otra y esta otra no tienen ninguna tapa, mientras que las demás, como esta y esta ranura del gabinete, tienen tapas porque aquí no va a quedar ninguna tarjeta.
Todas las tarjetas que no van a ser utilizadas, todas las ranuras que no van a ser utilizadas deben tener una tapa para evitar que entren objetos extraños a la computadora, y además para evitar también que haga demasiada interferencia con nuestros aparatos como radios y televisiones. Entonces aquí, ya que coloqué de frente la motherboard con esta parte viendo hacia la ventanilla, voy a dar clic en este botón y la coloco en su lugar. Ahora me indica que debo colocar los tornillos. Siempre llevan varios tornillos. Todos estos orificios que vemos aquí son para afianzarla, incluso algunos están aquí al centro para poder fijarla también del centro y que no se mueva la motherboard. Doy un clic, suelto y vean ahí cuántos tornillos se colocan y queda terminada esta parte. Voy a adaptador de tarjetas. Observen que aquí me muestra varias tarjetas. Entre ellas, bueno, tenemos una tarjeta de red normal con cable, los tornillos, una tarjeta inalámbrica también con su tornillo y un adaptador de video o la tarjeta de video. Esa tarjeta de red, si la vemos de cerca, tiene una serie de contactos muy corta, por lo tanto va a colocarse una ranura PCI Express de las más pequeñas. Esta otra tiene una serie de contactos un poco mayor, por lo tanto va a colocarse dentro de esta ranura PCI normal. Y esta otra, en realidad aquí no me lo especifica muy bien, puede ser una ranura PCI Express o una ranura AGP, pues la tarjeta de video, y vemos que tiene una ranura un poco diferente. A la hora de presentar la tarjeta sobre la motherboard deben coincidir perfectamente tanto la distancia para que quede pegado aquí a la ranura abierta, como para que los contactos entren perfectamente dentro de la ranura de expansión. Vamos a tomar esta tarjeta, ahí me marca en amarillo la ranura donde debe de ir, doy un clic y automáticamente ahí la animación la coloca. Tomo el tornillo y lo coloco encima para fijarla, ahí está ya. Hago lo mismo con la tarjeta de red inalámbrica, en este caso me dice que va en esta ranura. Tomo mi tornillo, lo coloco en su lugar. Tomamos al mismo tiempo la tarjeta de video y colocamos el tornillo. Ya están todas estas tarjetas aseguradas y por lo tanto esta sección está terminada. Damos clic en OK. Dice ahora discos internos. Vamos a ver, esta es la parte frontal del gabinete. Ya la motherboard está en la parte trasera, digamos que inclusive aquí ya se ven las tarjetas colocadas, pero ahora vamos a ver la parte delantera del gabinete. Tenemos aquí algunas unidades que vamos a colocar: la unidad de disco duro, la unidad de disco óptico, que puede ser un CD-ROM, un DVD o un Blu-ray, y la unidad de disquete. Esta unidad de disquete ya prácticamente no se utiliza en la actualidad, pero bueno, si en algún momento nos llegáramos a encontrar con alguna máquina que todavía trajera unidad de disquete, vamos a ver aquí la forma correcta de conectarlo. Todos ellos vienen con sus tornillos. Entonces vamos a empezar con el disco duro, lo tomo y lo coloco así. Aquí siempre tenemos que recordar que la parte de los contactos, esta debe quedar viendo hacia adentro de la computadora. Giramos esto un poco, creo que aquí queda bien, y lo colocamos en su lugar. Inmediatamente le colocamos sus tornillos, 2 de cada lado. Aquí nos muestra la animación, cómo quedarían, y queda fijo. Y ahora sí, vamos a girar el gabinete, ya lo giramos, y ahora sí, aquí en este hueco vamos a colocar, porque estos se ponen de adentro hacia afuera, vamos a colocar la unidad de CD-ROM. En este caso es un DVD. Creo que ahí quedaría bien. Vamos a darle clic aquí para que lo coloque, y después sus tornillos, 2 de cada lado nuevamente. Ahí está ya. Sigue la unidad de disquete, la colocamos en la ranura pequeña que está ahí abierta, lo giramos, entra, y colocamos sus tornillos, 2 de cada lado. Muy bien. Una vez que ya quedó, damos clic en OK. Ahora cables interiores. Fíjense que aquí tenemos varios tipos de cable, algunos cables planos y un cable serialata. Vamos a ver cómo se coloca cada uno de ellos. En este caso, este cable nos indica que va primero conectado a la motherboard. Voy a colocar aquí el cable y ahí queda. Observen que estos cables, que son básicamente para el disco duro, tienen esta especie de tope aquí en la forma, digamos, del conector, y ese tope debe entrar aquí en esta parte de la motherboard, de la base donde va a entrar, que tiene una muesca o que no tiene completa
podríamos llamar la orilla o el borde. Entonces debemos girarlo, vamos a girarlo un poco, a menos, ahí debe de quedar. Vamos a dar clic aquí y entra para que embone correctamente. Ahora este conector lo vamos a colocar, como es el del disco IDE, este es un conector IDE, vemos que aquí tiene un hilo de color azul o una orilla de color azul. Esa siempre va, digamos que hacia el pin 1. Damos clic primero en esta parte y luego damos clic acá y lo coloca. Fíjense aquí ya nos lo muestra. El cable azul que les había mostrado, o la orilla azul, debemos girarla hasta que quede hacia el lado de la alimentación de poder del DVD. Aquí, esto vendría siendo el hilo 1 del cable, porque estas son una serie de hilos, aunque se ve como un solo cable, son varios hilos que salen aquí en estos pequeños orificios, ¿verdad? Y este cable azul queda del lado de la fuente de poder. Damos clic aquí y entra perfectamente. También vimos que tenía una especie de tope parecido al que tenía aquí abajo y también entró correctamente. Bien, lo siguiente es colocar el cable del disquete. Les repito, este casi ya no existe, pero bueno, en caso de que lo lleguen a encontrar, se coloca de una manera un poco distinta. Aquí ustedes van a ver que nos marca el pin 1. Bueno, el pin 1 siempre debe coincidir con el hilo o el cable que es de color distinto al resto del cinturón. A veces es color negro, a veces color rojo, en este caso lo pintan de color azul. Dependiendo del fabricante puede variar, lo importante es que este debe coincidir con el pin 1. Damos clic aquí para colocarlo, ya está. Y luego nuevamente pues lo colocamos aquí. Y lo mismo aquí en este caso, ustedes fíjense que esta parte no tiene orificio y coincide con la única parte, o debe coincidir con la única parte del conector que no tiene un pin aquí saliendo. Entonces lo tenemos que girar. Ahí está, ya esta parte coincide con lo que viene siendo la parte que no tiene pin. Damos un clic y queda dentro del lugar que le corresponde. Bien, el cable SATA vamos a colocarlo aquí. Hay varios puertos serial ATA. En este caso aquí tenemos 4. Observen que tiene aquí esta especie de tope en forma de L, y también la entrada del cable serial ATA tiene forma de L. Lo tenemos que hacer girar para que coincida con esta L. Vamos a girarlo así. Aquí ya coinciden las dos formas y conectamos. En la otra parte aquí también colocamos en este sitio y lo mismo. Vean la forma de L, vean aquí como tiene esa misma L dibujada. Vamos a girar hasta que quede correcto y ya lo presentamos y lo colocamos en su lugar. Este es el cable de datos. Muy bien, ahora tenemos aquí algunos conectores que todavía no hemos colocado. Vemos aquí, fíjense que aquí todavía no nos aparece el botón de OK. Entonces faltan los cables de alimentación que están aquí arriba. Vamos a empezar con este. Voy a dar un clic en él y me dice que va aquí. Este pequeño cable viene de la fuente de poder y se va a colocar para alimentar generalmente tanto lo que viene siendo el disipador, la parte de aquí de la fuente de poder, como en algunos casos la tarjeta de video. Vamos a ver que aquí tiene una pequeña forma como triangular, y aquí tiene esas dos formas triangulares y dos formas cuadradas. Debemos girarlo hasta que coincida. Este conector muchas veces alimenta tanto la tarjeta de video como a veces la parte de la motherboard que mueve el disipador. Es el que alimenta de energía, digamos, esta parte de la motherboard. Vamos a colocarlo y queda ya en su lugar. Después tenemos este otro conector que es el de el ventilador que tenemos en la parte trasera del gabinete. Había un ventilador aquí, no sé si lo vieron, pero bueno, aquí está este pequeño ventilador y se conecta aquí. ¿Para qué? Para que pueda tener energía y girar. Lo vamos a girar un poquito hasta que estos dos pequeños como ¿qué podríamos llamar? Extensiones o como aletas del propio conector queden en posición en la cual abracen, por así decirlo, el conector de la motherboard. Doy clic aquí y ya quedó ahí. Muy bien, este es el conector que alimenta de energía eléctrica a toda la motherboard.
y lo que tenemos que hacer es que coincida en la parte de la motherboard donde se alimenta de poder. Recordemos que las motherboard de ahora controlan todo lo que es la alimentación de energía a todo el resto de la computadora, pero esa alimentación viene de la fuente de poder. Entonces damos clic en el conector y aquí damos clic en la parte donde entraría, y observen una cosa, este conector es un poquito más corto que el puerto donde entraría la alimentación. Entonces en este caso, esta parte que vemos aquí, este conector tiene una forma como triangular y este es cuadrado. Vamos a tener que girarlo así. Este conector va a entrar aquí y este conector cuadrado va a entrar aquí. Estos cuatro van a quedar libres en este caso. No siempre es así. En algunas motherboard tiene una extensión con otros 4 pines que podemos inclusive colocar aparte o al mismo tiempo, y se conectan en estos 4, digamos, conectores. Pero en este caso nos representan aquí en este software uno más corto, también puede conectarse ahí, no hay ningún problema, solo tenemos que hacer coincidir esta esquina con este y observar que de este lado también coincide el conector como de forma triangular y el conector cuadrado. Generalmente tienen siempre una muesca, aquí no se alcanza a ver, pero donde indica cuál va a ser la posición correcta. Vamos a dar clic aquí y queda. Muy bien, ya quedó conectado. Ahora sí, vamos a ver qué nos falta. Nos falta los conectores que alimentan a los discos. Este alimenta al DVD, este alimenta a la unidad de disquete y este al disco duro. Vamos a colocar primero este. Le damos clic y nos dice que se coloca en esta parte. Aquí no hay mucho problema porque tiene una forma en la que sería imposible conectarlo de otra manera. Damos clic aquí y colocamos ese conector en la unidad de disquete. Aquí si lo giramos un poco, estas pequeñas aletas que tiene aquí el conector las hacemos girar hasta que coincida con la forma del contacto. Damos clic y queda así. Y por último, este conector lo vamos a colocar en el disco duro, que también tiene forma de L, y bueno, ya quedó conectado. Muy bien, una vez que ya quedaron conectados todos, vamos a ver qué nos falta. Este cable parece que no me lo está, o en algún momento se desconectó, quizás di clic en él y no me di cuenta. Bueno, voy a volver a colocarlo. Si le di clic por error y lo desconecté en la animación, pues es necesario volverlo a colocar. Entonces lo vamos a colocar nuevamente, lo giramos. También, aparte del cable 1, del cable de color diferente, vemos que aquí también tiene una muesca que coincide con este tope. Lo colocamos en su lugar y ahora sí, damos clic en OK. Nos faltaba ese conector, de alguna manera al dar clic sobre él lo desconecté. Damos clic en OK y vamos ahora hacia la parte exterior. Entonces vamos a dar clic aquí en cables externos, doy clic aquí en panel y me pide que ya lo tape, ¿verdad? Queda tapado el gabinete por fin. Colocamos sus tornillos. Ya está. Y ahora vienen los cables externos. En este caso nos representa varios cables. Inclusive aquí en la animación ya nos coloca el cable USB en su lugar. Lo cierto es que esto ya, bueno, sería para probar la computadora. Ya la computadora en este momento ya estaría totalmente armada y ya podríamos utilizarla. Pero bueno, ya nada más para terminar la parte del ejercicio o de la explicación de cómo se ensambla. Vamos a ver que aquí ya tiene el cable USB, ya se le colocó. Dice cable de monitor. Aquí tenemos dos opciones. Podría ser un cable VGA que entraría dentro de este conector azul, o un cable DVI que entraría aquí. Inclusive podría haber un cable HDMI, pero en este caso no lo tenemos. El cable que nos muestra aquí es un cable DVI, por lo tanto lo voy a colocar aquí. Y vean cómo la forma del conector me dice que debo girarlo para que en esta ranura que vemos aquí entre esta parte de cobre. Entonces voy a girarlo poco menos, creo que ahí está. Vamos a dar clic y queda ya, lo está en este momento atornillando. Muy bien, el teclado, si vemos, es de color morado su conector y lo colocamos entonces dentro del conector morado. Este tope de color negro debe coincidir con esta ranura, entonces lo giro y lo coloco. Sigue el mouse. En este caso el mouse no es USB. Si fuera USB pues no habría mucho problema para conectarlo, pero bueno, en este caso es un mini DIN, así se llaman estos conectores mini DIN. Lo voy a colocar en la ranura que le corresponde. El cable USB ya está colocado, aquí de todas maneras no me va a permitir colocarlo puesto que ya está. Y aquí quedaría el cable Ethernet, que es el cable de red
lo tomo, lo coloco aquí y bueno, estos son los más fáciles de conectar porque son cables de red que solamente basta con que coincida esta pequeña lengüeta con esta ranura. Damos clic y la antena de la tarjeta de red Wi-Fi se coloca aquí, se atornilla para que tengamos red inalámbrica y el cable de alimentación que va en esta parte, y simple y sencillamente tiene una sola forma de entrar, lo giramos y ya quedó. Y con esto quedaría ya nuestra computadora totalmente armada. Aquí nos muestra un cable USB que ya no pudimos colocar, algún problema tiene el software que ya no nos permite colocarlo, pero bueno, en este caso ya quedó terminado. Y si ustedes quieren, ya posteriormente podrían utilizar la parte del test, donde les va a mostrar diferentes partes que tienen ustedes que colocar para ir practicando estos pasos y para irlos dominando en esta forma teórica, pero que sí nos sirven mucho porque nos ayudan a recordar en qué orden se deben colocar cada componente. Por el momento sería todo, espero que esta lección les haya ilustrado un poco los pasos para armar una computadora y nos vemos en la siguiente lección. Hasta luego.